Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión en un aspecto, yo diría, clave del Convenio sobre el Trabajo Marítimo, el MLC. Hoy vamos a examinar de cerca los procedimientos de queja, una herramienta fundamental para la gente de mar. Sin duda. Porque, bueno, una cosa es conocer los derechos que te amparan, ¿no?, en el trabajo. Y otra muy distinta es saber cómo hacerlos valer cuando sientes que no se están cumpliendo. El MLC no solo establece derechos laborales, Claro. sino que también articula vías específicas para que quienes trabajan en el mar puedan plantear sus preocupaciones. Exacto. Hoy nos vamos a centrar, si te parece, en el título 5, parte 3 del convenio. Exploraremos cómo funciona este sistema de quejas, tanto dentro del propio buque como, bueno, si es necesario, recurriendo a instancias en tierra. Vale. Nos basamos, claro, en documentación que detalla estos mecanismos específicos del MLC. Ujú. Y la idea es, pues, desgranar estos procesos, entender su lógica, sus pasos y, sobre todo, su propósito. Ofrecer un camino para buscar soluciones justas y efectivas. Exacto. Y es crucial subrayar esto desde el principio. No estamos hablando de simples recomendaciones, ¿eh? Son requisitos obligatorios para todos los países que han ratificado el MLC. Estos procedimientos se diseñaron buscando un equilibrio, digamos, delicado. ¿Equilibrio en qué sentido? Pues deben ser justos, funcionar en la práctica, ser eficaces y proteger la confidencialidad de quien presenta la queja. Son una garantía importante en un entorno laboral tan particular como es el marítimo. Entendido. Empecemos por el principio lógico, el propio buque. Si surge un problema, lo natural es intentar resolverlo allí mismo, ¿no? ¿Cómo estructura el MLC este procedimiento interno a bordo? Pues mira, el convenio exige que cada buque tenga un procedimiento formal para gestionar las quejas internas. Y no vale cualquier cosa, ¿eh? Debe cumplir varios requisitos esenciales. Primero, tiene que ser justo y eficaz. Vale. Esto significa que no puede ser una mera formalidad, para cubrir el expediente. Tiene que ser un proceso genuino, orientado a resolver el problema de verdad. ¿Y qué implica justo y eficaz en la práctica? A bordo de un barco. Imagino que el aislamiento o la jerarquía pueden complicar las cosas. Precisamente, la justicia implica imparcialidad al investigar la queja, y la eficacia se mide por la capacidad de resolver el asunto de manera oportuna, en un tiempo razonable. Además, y esto es vital en el entorno marítimo, debe garantizar la confidencialidad. Fundamental, ¿sí? La persona que presenta una queja no debería temer por su puesto de trabajo o, sufrir otro tipo de consecuencias negativas por el simple hecho de haberla presentado. La protección contra represalias empieza aquí, en el diseño del procedimiento interno. Tiene todo el sentido. Si no hay confianza en la confidencialidad, pues el sistema no va a funcionar. ¿Qué otros requisitos formales exige el MLC para este procedimiento a bordo? Bueno, debe estar claramente documentado por escrito. Y no basta con que exista, claro. Tiene que estar redactado en un idioma de trabajo del buque, uno que la tripulación comprenda fácilmente. Claro, con la diversidad de nacionalidades. Exacto. Pensemos en eso, en la diversidad de nacionalidades que a menudo conviven a bordo. La barrera idiomática no puede ser un obstáculo para ejercer este derecho. Y, por supuesto, este procedimiento escrito debe ser accesible para toda la tripulación, en todo momento. O sea, no es un documento secreto del capitán. No, tiene que estar disponible para consulta. Clarísimo. Principios sólidos. Justicia, eficacia, confidencialidad, documentación clara y accesible. Ahora, vayamos a la práctica. Alguien tiene una queja. ¿Cuáles son los pasos habituales que debería seguir según este procedimiento formalizado? Pues el primer paso lógico, y el que se fomenta, es intentar resolver la cuestión al nivel más inmediato posible. Normalmente esto implica hablar con el oficial superior directo. El jefe de departamento, digamos. Eso es. Si trabajas en la sala de máquinas, sería el jefe de máquinas, en cubierta, el primer oficial, y así sucesivamente. Se trata de abordar el problema directamente con la persona responsable del área o departamento. Parece razonable. Muchas veces un malentendido o un problema menor se puede aclarar con una conversación directa. Pero, ¿qué ocurre si este primer paso no da resultado? O, una situación más delicada, ¿qué pasa si la queja es precisamente sobre ese superior directo? Claro, buena pregunta. Si la conversación inicial no resuelve el problema, o si no es apropiado dirigirse a ese superior, pues el siguiente paso es elevar la queja al capitán. Ajá.
El capitán es la máxima autoridad a bordo y tiene la responsabilidad última de garantizar que se cumplen las normas del MLC, incluyendo la gestión adecuada de las quejas. No puede, digamos, lavarse las manos. Entiendo. El capitán como instancia superior a bordo. Pero a veces incluso hablar con el capitán puede ser intimidante. O quizás la persona afectada necesita apoyo. ¿Hay alguna otra figura a bordo a la que se pueda recurrir? Sí, el MLC contempla esa posibilidad, de que exista un representante de la gente de mar a bordo. Podría ser un delegado sindical o una figura similar elegida por la tripulación. Ah, mira. Si existe esta figura, la persona con la queja puede acudir a ella. Y este representante puede jugar un papel crucial, ¿eh? Puede asesorar sobre el procedimiento, ayudar a formular la queja por escrito Dar apoyo moral incluso. y acompañar o representar al tripulante en las conversaciones con los oficiales o el capitán. Esto puede reducir significativamente el temor a posibles represalias y, bueno, equilibrar un poco la balanza. Ese apoyo suena fundamental. Y, volviendo al rol del capitán, mencionabas que no puede desentenderse. ¿Qué se espera exactamente de él o ella cuando recibe una queja formal? No basta con escuchar, no. El capitán tiene la obligación formal de investigar la queja de manera activa e imparcial. Debe examinar los hechos, escuchar a las partes implicadas si es necesario y tomar una decisión fundada. ¿Y actuar, supongo? Y si la queja es válida, claro, debe tomar medidas para resolverla. Y, muy importante, debe hacerlo en un plazo razonable. Y supongo que aquí entra en juego la documentación que mencionabas antes. No basta con una charla y una promesa verbal, ¿verdad? Exacto. La documentación es esencial para la transparencia y, bueno, para la rendición de cuentas. La persona que presenta la queja tiene derecho a recibir una respuesta por escrito. ¿Y qué debe incluir esa respuesta? Pues esa respuesta debe dejar constancia de que la queja fue recibida, describir brevemente la investigación llevada a cabo y, fundamentalmente, detallar las acciones tomadas para resolverla, o si no, explicar las razones por las cuales se considera que la queja no procede. Entiendo. Este documento escrito es una prueba crucial para el tripulante y para cualquier seguimiento posterior que pudiera ser necesario. Formaliza el proceso y evita que las cosas queden en el aire, ¿sabes? Bien. Hemos detallado el camino a bordo. Suena estructurado, pero inevitablemente surgen preguntas sobre su aplicación real. ¿Qué pasa si, a pesar de seguir todos estos pasos, la queja no se resuelve satisfactoriamente? O peor aún, Sí. ¿qué ocurre si la persona simplemente no se atreve a iniciar el proceso a bordo por miedo a represalias? Quizás porque el problema involucra a altos cargos o la cultura a bordo es de intimidación. Aquí es donde el MLC demuestra su robustez, su fortaleza. No deja a la gente de mar en un callejón sin salida si el sistema interno falla o no es percibido como seguro. El convenio establece explícitamente una segunda línea de defensa, la posibilidad de presentar la queja en tierra, ante autoridades externas al buque. Es una red de seguridad fundamental. Eso marca una diferencia importante, saber que hay una puerta de salida si la vía interna no funciona. Si se opta por esta vía externa, ¿ante quién se presenta la queja? ¿Quiénes son esas autoridades competentes en tierra? Pues hay varias opciones principales y la elección puede depender de dónde se encuentre el buque o de la naturaleza del problema. Una opción clave son los inspectores del estado rector del puerto, lo que se conoce internacionalmente como Port State Control o PSC. Vale, PSG. Son las autoridades marítimas del país en cuyo puerto se encuentra el buque en un momento dado. Entendido. La autoridad local del puerto de escala. ¿Qué poder tienen ellos? Tienen la facultad de inspeccionar buques extranjeros para verificar el cumplimiento de convenios internacionales, y el MLC es uno de los más importantes que supervisan. O sea, pueden subir a bordo. Exacto. Si reciben una queja de un tripulante sobre posibles incumplimientos del MLC, salarios impagados, condiciones de trabajo inseguras, problemas con el contrato o lo que sea, tienen la autoridad para investigar a bordo e incluso, en casos graves, detener el buque hasta que se corrijan las deficiencias. Caray. Su actuación puede ser muy rápida y directa. Vale, esa es una opción con impacto inmediato. ¿Qué otras alternativas existen si, por ejemplo, el barco no está en puerto o se prefiere otra vía? Otra vía fundamental y con una responsabilidad, digamos, más profunda sobre el buque, son las autoridades del Estado del Pabellón. El país de la bandera. Eso es. Las autoridades marítimas del país donde el buque está registrado, el país cuya bandera ondea. Este país tiene la responsabilidad principal y última de asegurar que los buques bajo su bandera cumplen con todos los convenios internacionales, incluido el MLC. Independientemente de dónde esté el barco. Exacto.
independientemente de en qué parte del mundo se encuentren. ¿Cuál sería la diferencia estratégica entre acudir al PSC y al estado del pabellón, a efectos prácticos para el marino? Bueno, el PSC ofrece la ventaja de la inmediatez y la presencia física si el barco está en su puerto. Pueden actuar in situ, como decíamos. El estado del pabellón, por otro lado, tiene la responsabilidad general y a largo plazo sobre el buque. Entiendo. Lo del pabellón puede llevar a una investigación más profunda, quizá auditorías a la compañía naviera, e incluso sanciones sobre el registro del buque si se detectan incumplimientos sistemáticos. La elección puede depender de si se busca una solución urgente a un problema concreto o si se quiere abordar una cuestión más estructural, ¿no? O que requiere una intervención del responsable último del buque. Interesante distinción. Y creo que había una tercera opción mencionada en el material, una organización internacional. Sí, se trata de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, la ITF, International Transport Workers Federation. La ITF, sí. Es una federación sindical global con una presencia muy fuerte en el sector marítimo. Aunque no es una autoridad gubernamental como el PSO o el Estado del Pabellón, la ITF cuenta con una red de inspectores y representantes en muchísimos puertos del mundo. Asesoramiento, apoyo en la presentación de quejas ante las autoridades competentes e incluso mediación con la empresa naviera. Para muchos tripulantes, especialmente aquellos en buques con acuerdos ITF, contactar a un inspector de la ITF es a menudo el primer paso cuando surgen problemas serios. 3 vías claras entonces. Autoridad del puerto, PSC, autoridad del país de registro del barco, pabellón, y el apoyo de la ITF. Ahora, volvamos a un punto crítico que mencionaste antes. El miedo a las represalias. ¿Cómo aborda el MLC esta cuestión cuando la queja se lleva a tierra? Este es quizás uno de los pilares más importantes de todo el sistema de quejas del MLC. El convenio establece de forma absolutamente explícita y rotunda que ningún marino puede ser objeto de victimización. ¿Victimización? ¿Qué significa exactamente? Pues ser penalizado, despedido, discriminado, intimidado o sufrir cualquier trato perjudicial por el hecho de haber presentado una queja de buena fe de acuerdo con los procedimientos establecidos. Vaya. Así que la protección contra represalias es tan explícita. Eso es un cambio de juego, ¿no? Sin esa garantía, me imagino que muchos dudarían en dar el paso. Totalmente. Es lo que da credibilidad y efectividad real al derecho a quejarse. Si un armador, un gestor de personal, el capitán o cualquier superior intenta tomar represalias contra alguien por haber utilizado los mecanismos de queja del MLC, Sí. esa acción en sí misma se considera una violación grave del convenio. No es solo que la queja original pueda ser válida, sino que la represalia posterior es una falta adicional y muy seria. Entonces, pongámonos en el peor de los casos. Alguien presenta una queja legítima, ya sea a bordo o en tierra, y efectivamente sufre represalias. Le cambian de puesto sin justificación, le amenazan, le despiden al llegar a puerto. ¿Qué debe hacer esa persona? ¿Cómo se activa esa protección tan explícita de la que hablas? Pues debe actuar con rapidez y denunciar la situación, y debe hacerlo ante las mismas autoridades competentes en tierra que hemos mencionado, los inspectores del Estado rector del puerto, si el buque está en puerto, claro, las autoridades del Estado del pabellón. Y la ITF también, supongo. Y también puede buscar el apoyo de la ITF, por supuesto. Es crucial reportar la represalia lo antes posible, no dejarlo pasar. ¿Y qué deberían hacer estas autoridades al recibir una denuncia de represalia? Tienen la obligación de investigar estas alegaciones de represalia con la misma seriedad que investigarían la queja original. Deben determinar si existe una conexión causal entre la presentación de la queja y la acción perjudicial sufrida por el marino. Probar esa conexión, claro. Exacto. Si confirman que ha habido represalia, deben tomar medidas, no solo para revertir la situación del marino afectado, por ejemplo, exigir su readmisión o una compensación, sino también para sancionar a la compañía o a los responsables a bordo por esta violación del convenio. Hemos recorrido el proceso interno, las vías externas y la crucial protección contra represalias. Para asegurarnos de que el flujo principal queda claro, recapitulemos con una pregunta clave. Si una queja presentada a bordo, siguiendo los pasos, no se resuelve a satisfacción del tripulante, ¿cuál es la acción principal que puede tomar a continuación y ante quién? Pues la acción principal es escalar la queja llevándola a tierra. Una vez que la vía interna se ha agotado o se considera inviable o insegura, el marino tiene el derecho, respaldado por el MLC, de presentar formalmente su queja ante un inspector del Estado rector del puerto, El PSC.
donde se encuentre el buque en ese momento, o bien dirigirse a las autoridades competentes del país del pabellón del buque. Ambas entidades tienen la obligación de recibir e investigar estas quejas. Perfecto. Queda clara la secuencia. Primero, intentar la vía interna de buena fe, superior, capitán, con apoyo del representante si lo hay. Si eso falla, o no es seguro, la siguiente puerta es la externa. Autoridades portuarias o del país de bandera, con el posible apoyo de la ITF. Exactamente. El diseño busca ofrecer alternativas y, sobre todo, protección. La intención es que no sea solo un procedimiento burocrático más, ¿sabes?, sino una herramienta real y utilizable. Una herramienta efectiva. Eso es, para que la gente de mar pueda defender sus derechos laborales y asegurar condiciones de vida dignas a bordo, que es el objetivo último del MLC. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica para alguien que trabaja o está pensando en trabajar en el mar? ¿Cuál es la conclusión? Pues significa que conocer estos procedimientos es poder. No es un conocimiento abstracto, es información práctica que puede marcar una diferencia enorme en la experiencia laboral. Saber que tienes opciones. Exacto. Saber que existen estos canales, entender cómo funcionan y, sobre todo, saber que hay una protección contra las represalias, pues empodera al individuo frente a situaciones que de otro modo podrían parecer insuperables en el aislamiento del mar. Conecta directamente con la idea de equilibrar una relación laboral que, por la naturaleza del entorno marítimo, pues puede ser muy desigual. Precisamente. Si miramos el panorama general, el MLC intenta establecer un estándar global mínimo de decencia y justicia en el trabajo marítimo. Estos mecanismos de queja son una pieza angular de ese esfuerzo. Permiten que las cosas salgan a la luz. Exacto. Permiten que los problemas individuales o colectivos salgan a la luz y se aborden, contribuyendo a un sector más justo y seguro. Y esto nos lleva a una reflexión final, algo que quizás va un poco más allá de la letra estricta del convenio. A ver. Hemos hablado mucho de la prohibición explícita de las represalias. Es un avance normativo enorme, ¿verdad? Pero, pensando en la realidad práctica, ¿qué desafíos enfrenta un marino o una marina para demostrar que una acción negativa sufrida, un despido, un mal informe, un cambio de ruta inesperado, fue específicamente una represalia por haber presentado una queja? Claro. ¿Cómo pruebas esa intención? Exacto. Y no una consecuencia de otros factores que la empresa pueda argumentar. En un entorno donde la prueba puede ser difícil de obtener y donde existe un desequilibrio de poder inherente, ¿qué tipo de documentación, testimonios o, no sé, patrones de conducta se vuelven cruciales para hacer valer esa protección contra la represalia? Es una pregunta sobre la brecha que a veces existe entre el derecho escrito y su aplicación efectiva en el terreno, para darle una vuelta. Una pregunta muy pertinente, sí señor, que subraya las complejidades del mundo real y la importancia no solo de conocer el procedimiento, sino de pensar estratégicamente en cómo navegarlo. Con esta reflexión concluimos nuestra exploración de hoy sobre los procedimientos de queja bajo el Convenio sobre el Trabajo Marítimo. Confiamos en que esta conversación haya arrojado luz sobre estas herramientas vitales. Esperemos que sí. Como bien se dice en el mundo de la navegación, el conocimiento es, sin duda, la mejor carta náutica.